¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas Ante tardes, chicos. todo, agradecerles acá la presencia de ustedes para poder hacer nuestra segunda parte de compartir esto, lo que es minería e higiene y seguridad, parte 2. Acá vamos a presentarnos. Yo soy Alejandra Ontiveros, licenciada en higiene y seguridad, y trabajé varios años en minera, en otros rubros también. Así que nos presentamos de manera express y acá mis compañeros. Eh, Buenas noches, chicos. Un gusto para mí compartir con ustedes la capacitación. Mi nombre es Daniel Funes y bueno, Hola, bienvenido a todos. Mi nombre es Jonathan Wicks. Estoy acá presto a darles lo mejor de mí en esta capacitación, que como dijo Alejandra, es la segunda parte. Así que empecemos. Acá es la consultora Alixon la que trata de llevar este conocimiento, compartir lo que venimos haciendo, nuestra experiencia con ustedes. Estos son nuestros axiomas, lo que nos mueve a hacer estas actividades con ustedes. La seguridad se comparte, ¿no es cierto? Y prevenir para proteger. ¿Qué vamos a prevenir? En primer lugar, nuestros accidentes para proteger a nuestra familia. Y justamente como la seguridad se comparte, tenemos esta actividad. Tenemos canales de YouTube también para compartirles a ustedes, donde tenemos muchos videos. Cuando quieran ustedes conocer alguna temática en profundidad, es todo bienvenido para que vayan sabiendo. No se ve. Ahí está. Bueno, acá estoy yo, en la minera. No se me ve tanto la cara. Mi compañero. Ahí, Johnny. Sí, ahí estaba a 5.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de San Juan. Así que ahí estábamos haciendo supervisión. Bueno, acá no te vayas, Johnny, todavía. No te me escapes. Bueno, contanos por favor también de tu canal. Sí, bueno, ahí tienen el canal mío y les comento que el próximo martes 9 de junio vamos a tener voy a dar una masterclass gratuita online para que podamos, los que inician en la parte de higiene y seguridad, tengan unas herramientas más para poder desenvolverse profesionalmente. Si quieren conectarse, están todos invitados. bueno, y por mi parte, yo soy un técnico con 13 años de trabajo en minería y básicamente mi enfoque es en la gestión y eh, sobre todo la gestión de seguridad y todo lo que tenga que ver con indicadores y esas cosas. Para hacer un breve resumen, teniendo en cuenta que esta es la segunda parte de nuestra propuesta, nosotros ya hicimos hace aproximadamente un mes la primera presentación donde tocamos los temas del inicio de la gestión y todo lo que tiene que ver con el viaje, eh, hasta que nosotros llegamos a lo que es la minera en sí. Y hasta sería hasta la parte que nos toca enfrentar o la primera vez en el frente de trabajo. Entonces, para nosotros es importante eh, transmitirle que la definición de riesgo y peligro, los conceptos básicos, son fundamentales y son claves, digamos, en nuestra profesión, porque tenemos que cuidar de a las personas que están a nuestro cargo. Entonces, este tema es fundamental de que los manejemos a conciencia. Claro, es muy bien importante, como decía Dani, que lo tengamos bien claro porque
nuestra función va a ser cuidar a las personas, como se dice, y no podemos estar confundiendo un concepto con el otro, porque la persona es la que se está exponiendo. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra función de prevenir. Ahí le ponemos un videito para que les clarezca el concepto y después lo debatimos. ¿Estás seguro de que sabes la diferencia entre peligro y riesgo? Porque no es lo mismo. Muchas personas aún mezclan estos conceptos, y si tú das capacitaciones, necesitas tenerlo claro para enseñar con autoridad y prevenir accidentes reales. Escucha bien. Peligro es la fuente o situación con potencial de causar daño. Puede ser una máquina sin protección, un producto químico corrosivo o un acto inseguro del trabajador. Está ahí, esperando el momento. Riesgo, en cambio, es la probabilidad de que ese peligro cause daño. Depende de cuánto tiempo estés expuesto, de las condiciones del entorno y de las medidas de control que haya. En resumen, el peligro existe, el riesgo se gestiona, y tú estás ahí para identificar el peligro, evaluar el riesgo y controlarlo. Bueno, ¿todos hacen higiene y seguridad acá o hay algunos que no? Los que hacen higiene y seguridad, ¿cómo les parece el video? A ver. Básicamente el video. Sí, como yo estoy también en el rubro de seguridad y higiene, está bueno el video porque te explica bien qué es el riesgo y qué es el peligro, digamos. Y dio ejemplos y todo, digamos. Así que está bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Dani, ¿qué me puedes decir sobre...? Sí, estos conceptos son fundamentales en todo inicio del diario, digamos, de la actividad minera. Nosotros como prevencionistas tenemos que chequear la documentación que se genera antes de una actividad. Entonces, conocer bien estos peligros y riesgos es fundamental tanto para la confección de la ST, para la confección del TECFAI, para la confección de los permisos de trabajo, y de esa manera hacemos la gestión de la prevención y evitamos, digamos, que ocurran los accidentes. No sé qué podés decirnos vos, Jonathan, de tu experiencia. Desde mi punto de vista, en lo que es mi experiencia, lo que les puedo contar es que muchas veces un peligro se confunde con un riesgo. Es muy fácil confundirlo, pero está en nosotros tener la vista para, más aguda para poderla diferenciar un concepto del otro. Justamente para poder identificar el peligro, evaluar los riesgos, valorarlos, para que después los otros conceptos se puedan aplicar también. Ahí está el concepto textual técnico de cada uno, que es fuente o situación o acto potencial con potencial de causar daño. ¿Y el riesgo? La probabilidad de que el peligro cause un daño a la persona. Pasarlo. ¿Querés explicar, Ale? Bueno, acá justamente, como venían y decían los chicos, muchas veces para nosotros, al principio, es muy fácil equivocarnos. Entonces, empezamos con estos conceptos básicos para no equivocar a otros cuando estamos capacitando. Porque después de tantas capacitaciones, le explica al trabajador qué es un peligro, qué es un riesgo, y no lo va a saber distinguir. Justamente ese peligro es esa situación, esa fuente que te va a causar un daño. El peligro siempre está. En la Puna, ¿qué peligro tenemos al trabajar? Las tormentas eléctricas. Entonces, eso ya, la condición climática es un peligro.
Y está ahí, y eso no lo podemos controlar nosotros. Lo que nosotros sí podemos hacer es identificar, bueno, hoy hay tormenta eléctrica, ¿sí o no? ¿Cómo hago para trabajar? ¿Puedo trabajar? Gestiono. Evalúo el peligro, evalúo el riesgo, perdón, identifico el peligro, evalúo ese riesgo y tomo mis medidas. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, el riesgo puede ser bajo, una pequeña lesión, alguna astilla, algo que te haya saltado en el ojo, puede ser un riesgo medio en el cual la persona necesita una asistencia médica hasta incluso de varios meses, o ya puede ser un riesgo alto, donde el riesgo es crítico y donde la vida de la persona está en juego. Eso es lo que hacemos nosotros, identificar peligro para evaluar riesgo y tomar las mejores medidas preventivas. Y acá, como dice, estos riesgos pueden provocar accidentes de trabajo, que ahí estamos para prevenirlos. Enfermedades profesionales a largo plazo, trastornos físicos y psicológicos, incapacidades temporales o permanentes y también la muerte. Ese es nuestro desafío, nuestro trabajo de evaluar bien el riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a tener que hacer igual ese trabajo con tormenta, con viento de más de 100 kilómetros por hora, y no queda otra. Bueno, ¿qué medida tomo? ¿Qué medida extrema tomo? Acá, por ejemplo, ¿qué sería esto? Agua. Bueno, decimos un vaso de agua, no es peligroso. Si se toma en gran cantidad, sí. Si hay grandes concentraciones de agua, por ejemplo una pileta, puede ser peligroso. Tal vez para la persona que sepa nadar no, pero a un niño que está alrededor de esa pileta sí le es peligroso. Más cuando los padres están con el celular y no tienen en cuenta a su niño, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos visto casos de muerte de pequeños porque se cayeron a la pileta. Entonces justamente, ¿ve? Agua, saltar sin saber nadar. También hay casos de gente que sabe nadar, se metió en ríos, habían algas, había algún obstáculo, se enredaron. Entonces, ¿eso lo evaluamos o no? Y por ahí uno a simple vista puede decir que el agua no te va a hacer nada, digamos. Nosotros consumimos agua, usamos agua constantemente, y uno a simple vista puede decir, no, el agua no significa un riesgo. Pero así como explica mi compañera, en este caso, en los ejemplos que nos dio, el agua en cierto contexto es un peligro y tenemos que tener nosotros la capacidad de visualizarlo en el momento que es un peligro y hacerle una valoración. Bueno, ¿van a jugar los chicos? ¿Saben nadar? No. Bueno, entonces uno sí que sepa nadar, un padre, una madre, un tío, alguien cerca de ellos. ¿Tienen flotadores? No. Bueno, vamos a comprar nuestras medidas preventivas en caso de que prevenir estas clases de ejemplos. Ahora los ponemos en prueba a ustedes. ¿Esto qué sería? ¿Peligro o riesgo? Esta imagen. A los chicos ahí que están en el Zoom también contesten. Mover cajas u objetos doblando la espalda de forma incorrecta. ¿Es un peligro o es un riesgo? Bueno, levante la mano, ¿quién dice peligro? Juéguense, vamos, no tengan miedo. 2, levanten la mano, bueno, todo lo otro supongo que dicen riesgo. Esto es un peligro, ¿no es cierto? Hacemos por ahí algún mal movimiento, incluso para levantar una media o algo, hacemos de la manera incorrecta, así, con la espalda doblada, y si lo hacemos una vez, la frecuencia muy baja, no pasa nada, pero si lo hacemos así siempre, con peso, podemos llegar a generar lo siguiente. Problemas de hernias lumbares. ¿Por qué motivo? Por un mal levantamiento manual de peso, de no hacer el correcto levantamiento con la espalda recta, flexionando las piernas. Todo tiene su consecuencia, que es el tema de cómo gestionamos ese riesgo y cómo identificamos el peligro.
Cables pelados o interruptores rotos. ¿Peligro o riesgo? Muy bien, es peligro. Por ahí dicen, uy, qué extremista. Cuando van algunas veces a las obras de construcción, pueden llevarse esas fotografías para hacer su informe y decir que cambian esas condiciones. ¿Por qué? Porque existen estas condiciones y la gente trabaja, casas también, ¿no? Y lo usan ahí hasta que no da más. Y si Muy en la bien. foto, y si en la foto hubiésemos puesto una moladora en buenas condiciones, bien, Perfecto. perfecto. Estamos enseñando bien, parece. Acá el riesgo sería uno de los riesgos, principio de incendio. Ustedes vieron esa fuente. Esa fuente les puede generar ya sea un principio de incendio por un cortocircuito o también que alguien se electrocute. O sea, una sola fuente de peligro te puede derivar en muchísimos riesgos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que tengo que apuntar ya y no la pantalla. Es un peligro cómo lo uso al cosito este. Trabajar con productos químicos, incluso los productos de limpieza, son productos químicos. Muchas veces la gente tiene o les agarra, ¿esto qué es peligro o riesgo? Les agarra dermatitis, ¿por qué motivo? Porque se expusieron a esos productos químicos, las pieles no son las mismas, algunos son más sensibles que otros, y trabajaron sin guantes, sin esos productos con esos productos químicos, lo que les genera estas dermatitis. Piso irregulares o suelos mojados, ¿qué sería? Peligro. Bueno, ustedes se van dando cuenta, el peligro está, haya o no haya personas. ¿Ve? Ahí sería el piso mojado. Entonces siempre está, ¿va a pasar alguien por ahí? Pase o no, es un peligro. Ahora si yo paso, vengo, veo, uy no, me voy para allá. O llamo a alguien para que ponga una señalización. Ese es un peligro y yo ya identifiqué ese peligro y tomo acción. Uy no, voy a poner un cartel. Ahora si yo hago la misma acción de venir justamente, pero leyendo el celular y rápido, y hay mucha más probabilidades de que yo me caiga. ¿Por qué? Porque no identifiqué ese peligro. Bueno, ahí está la consecuencia, digamos, riesgo. ¿Esto qué sería? Bueno, ya en sí acceder a minera es peligroso. ¿Por qué motivo? Por los caminos, porque no son buenos los caminos, el clima no es bueno. Algunos están empezando a viajar en aviones, otras personas no, siguen en colectivos, se tardan a veces, depende de dónde quede el proyecto minero, entre 8 horas, 12 horas. Entonces, todo eso ya genera, ¿no es cierto?, evaluar bien ese riesgo, qué nos podría pasar en el camino y tomar todos los recaudos. Sí, este es un caso en el que no solamente el peligro es una fuente, sino que también es un acto o una acción. El hecho de viajar tantas horas en caminos de montaña ya es peligroso. Y para valorar y hacer la valoración del riesgo, podemos considerar, por ejemplo, el estado del camino, el estado de las cubiertas, la condición climática en sí, las horas de viaje. Con todos esos elementos nosotros hacemos una valoración del riesgo, pero el hecho de viajar ya sería un peligro. Bueno, ahí vemos otra clase de caminos que tenemos que atravesar para llegar a un proyecto minero. Como dijo Dani, no tan solo es, bueno, cómo identificando ese peligro, tomamos las acciones, va la persona total necesariamente descansada para evitar algún accidente vehicular. Ahora sí viene un videito. Bueno, ahora vamos pasando. Ve para que vean que estamos en vivo.
Todo accidente tiene una historia. Primero aparece una condición insegura, luego un acto inseguro. El incidente ocurre y termina en accidente. Detecta el peligro. Detecta el peligro, corrige el acto y evita el accidente. Dani, ¿vos pensás que los chicos saben cuál es la diferencia o qué es un acto y una condición insegura? A ver, aquí, por favor, que diga los conceptos. Buenas tardes, mi nombre es Franco. Yo voy a tratar de definir Ven acá. Voy a tratar de descifrar qué es el acto. El acto es cuando lo hace una persona. Por ejemplo, ellos están dando el ejemplo del viaje a la minera. Cuando un conductor no hace la revisación vehicular, aunque sea visual, la lista de chequeo que se debería hacer, incluye la cubierta, bueno, todo lo que tendría que tener. Sería el acto inseguro que está generando el conductor de esa camioneta, o de un camión también. Y la condición insegura, que siempre se da en estos casos, es cuando está lloviendo y yo como chofer, me apresuro a querer ganar la lluvia y a las quebradas. Entonces el mismo conductor está generando esa condición insegura. Sería, para mí, no sé si están de acuerdo, digamos. ¿Qué dice usted, Dani? Ese es un muy buen ejemplo de un acto inseguro, y le podríamos agregar, digamos, como condición insegura que la camioneta no sea 4x4. Entonces, eso también como que favorece a que ocurra, digamos, algún accidente. También. Ese es un acto, muy bien. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Aliaga, prevencionista. No, lo que decía y estaba aportando era que un acto inseguro sería que, por ejemplo, hay siempre planes de viaje y todo eso a las mineras, y bueno, hay informes o noticias de muchos vuelcos, ¿sí? Vuelco por exceso de velocidad, ¿sí? Así que bueno, eso más que nada. La otra vez creo que hubo personal de GBH, creo, no sé si tienen conocimiento, no sé si era por la... No, un vuelco, una caída con la camioneta, ¿sí? Sí. Sí, por la Cuesta del Obispo, creo. Ah, por la Cuesta del Obispo, sí, Sí. no me salía cuál era. Así que bueno. Claro, se ha salvado. Sí, bueno, acá muchas gracias por el aporte. Acá Dayana comenta, el acto inseguro es de la persona, condición es el del ambiente que nos rodea. Fiore Agüero dice, acto inseguro es la acción que toma la persona. Perfecto, perfecto, bueno, los aportes, o sea, el conocimiento sí lo tenemos, justamente este es el momento de compartir. El acto lo hago yo o lo va a hacer él, o tal vez lo que no haga él, por ejemplo, verificar el vehículo que estemos subiendo los dos a la minera, es donde es el acto inseguro que pueda generar ese accidente. Siempre cuando hablamos por ahí de accidentes, hasta incluso en las investigaciones, en las capacitaciones o con los trabajadores, decimos nosotros que el accidente no tiene una sola causa. Hay que hacerle una investigación porque podemos llegar a descubrir muchas causas, ya sea actos o condiciones. Y como bien dijo Dayana, el tema de que las condiciones son externas, el clima, ¿no es cierto?, el viento, la lluvia, la nieve, el viento blanco en minera, es lo que pasa afuera, se llega a romper de imprevisto la camioneta, ¿se le hizo mantenimiento? Sí, de igual forma se rompió, porque puede pasar también. Entonces, esa es la condición.
Y bueno, como vimos que la conjunción de todos estos elementos desencadenan un accidente, que sería lo que nosotros queremos evitar. ¿Qué clase de condiciones inseguras ven en esta batea de combustible estacionada? Esto es en un proyecto minero, digamos. ¿Qué? Muy bien, no tiene la batea de contención, perfecto. Por ahí estas cuestiones son, ahí la que vamos entrenando el ojo, ¿por qué? Porque no tan solo prevenimos los accidentes, sino también puede ocurrir una contaminación ambiental. En este caso, le faltaría la batea de contención. Y aquí, en esta jabalina, tiene que estar protegida, ¿qué más? Enterrada. También le faltan los morsetos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí vamos viendo que se pueden mejorar las cosas, las condiciones, y muchas veces en obra de construcción, como son temporarias, se trabaja así, se trabaja sin la planificación, y es ahí a donde viene el accidente. Acá, ¿qué observan? No tiene la traba de seguridad y está suspendida y está llevando una carga. Llega a haber algún viento, algún mal movimiento, tac, se cae la carga. Puede dañar a las personas que están trabajando próximo. Acá, ¿qué se puede observar? No tiene rotulado, ¿qué más? A ver los chicos ahí en el Zoom. Aunque parezca algo muy bobo, o sea, tener nuestra gestión de residuos solo con bolsa y tacho, por ahí no tenerle una tapa, genera que cuando haya viento de más de 100 kilómetros por hora, salga, no sé, desprendida una chapa con filo y genere un riesgo más elevado, un riesgo alto, te corte a alguien. Entonces, bueno, ahí vemos el antes y el después. Por ahí yo por ahí pienso que los de higiene y seguridad es como que escribimos las películas esas de Destino Final, porque tenemos que estar pensando así en todas las posibilidades que el supervisor o que el ingeniero por ahí no lo ven, pero es nuestro trabajo ahí para prevenir los accidentes. Bueno, acá podemos ver un tablero eléctrico, bien. Y al abrirlo y al ver que la gente lo va a manipular, le está faltando ¿qué cosa? La contratapa. Muy bien. Acá observamos también el tema de un acto inseguro. No se evalúa bien cómo se va a llevar ese contenido, esa carretilla con cosas al contenedor. Ale, acá vamos a leer unos comentarios, por favor. Sí. Aquí Fiore nos informa, dice, no está clasificado o rotulado correspondiente a la imagen anterior de Perfecto. los tachos. Muy bien, Fiorella. Acá también tenemos un videito. Eso nos dolió a todos, ¿no? Solo verlo y no tiene sonido el video. ¿Y ahí qué podemos analizar? Acto inseguro, condición también. ¿Por qué un acto inseguro? Creo que se sube hasta el tercer peldaño nada más, no hasta el último, para poder tener una mejor maniobrabilidad tanto de la herramienta o de lo que estaría manipulando. Muy bien, muchas gracias. Aparte no tienen los plásticos, las escaleras que dentro de todo por ley tienen que estar, que eso permite que la escalera no se resbale en cualquier movimiento. La condición insegura también en el trabajador y el acto inseguro fue exceso de confianza en este caso por el trabajo que se hizo manualmente. Claro, en la zapata faltaba el plástico. Por normativa no puede trabajar en escaleras, sino tendría que ser ahí un cuerpo de andamio o algo, ¿sí? O una plataforma, ¿sí? Normalizada. Perfecto, muchas gracias.
Sí, sí, eso. De igual forma, esto también, es que nosotros también estamos en eso, el desafío es educar, porque eso lo viene haciendo ahí en otro trabajo, se lo permitieron, seguramente lo hizo en su casa, y no identificó el peligro, porque lo convive con el peligro, se arriesga, lo vive. Y ahí, si hubiera sacado también ese cesto de basura, esa maceta, seguramente se hubiera golpeado, tal vez, pero no se hubiera dañado la espalda de esa manera, porque ahí podemos ver que no se evaluó el sector, no se señalizó, el compañero solo está mirando. Entonces, ahí hay mucha falta, al margen de que no se trabajaría, no se debe trabajar en la escalera, pero justamente hay muchas cosas para mejorar. Bueno, vamos bien. Charla de 5 minutos. Una de las cosas que hacemos los prevencionistas es eso, al empezar en una obra de construcción o en la minera, cumplir con la charla de 5 minutos. Chicos, lo del Zoom, por favor, si tienen alguna pregunta para los conceptos técnicos que estamos dando de identificación de peligros, riesgos y actos y condiciones inseguras, por favor, las consultas se hacen ahora porque pasamos al tema de la charla de 5 minutos, por favor. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Callamos para siempre, dicen. Somos prevencionistas y nuestra misión es ser facilitadores. A la comparación de niños, uno al niño le hace una bajada de línea, por ahí el niño viene sin conocimiento previo, pero cuando vos haces una capacitación y tenés rango de diferentes edades, personas con diferentes experiencias, que ya traen su bagaje, lo que uno tiene que hacer es compartir la información, porque nos da miedo, ¿no es cierto? Al principio decimos la charla de seguridad, uy, ¿qué le digo? ¿Cómo la armo? ¿Cómo la preparo? Es muy importante hacerlos partícipe a ellos también. De 5 días que dé la charla, un día hago un sorteo, a ver, Juan Pérez, siempre Juan Pérez, párate ahí y de todo lo que hablamos en la semana, el desafío que me digas 5 minutos o 2 minutos, ¿cuál es la temática que más recordás? Muchas veces el miedo de la gente es hablar en público, no le gusta, tiene miedo, le duele la panza, le sudan las manos, piensa que se va a equivocar, se van a reír de él, y esa es una herramienta nuestra de trabajo, el compartir esa información. Entonces, si tenemos miedo, hay que dejarlos de lado, porque tu mensaje va a ser la diferencia de prevenir o no el accidente. Y lo que tenemos que empezar a hacer es también que ellos vayan llevando los conceptos de seguridad. Si vos un día no hablas, es que lo hable el supervisor o que hable otro compañero, pero que se animen. La seguridad no es nuestra. Nosotros trabajamos para la gente, pero la seguridad la hacemos entre todos. Y a nosotros como prevencionistas no nos sirve que en el momento la gente se ponga el casco, nos damos vuelta para ver otro frente de trabajo y el trabajador se lo saque. ¿Qué significa ahí? Que no entendió el mensaje, que no sabe tampoco identificar un peligro, que no se compromete con su seguridad, que no se va a comprometer con su vida. Ale, acá tenemos 2 preguntas. Andrés pregunta, la definición del incidente, ¿cuál sería? Y Rodrigo, en la actualidad solo se toma como concepto del accidente. Es una pregunta. ¿Se toma como incidente o accidente como lo mismo? No, muy buena pregunta ahí del compañero. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el incidente fue una advertencia, casi me pasó algo. Que yo venía, estaba ahí, el piso mojado, vengo con el celular distraída, me resbalé, pero solo me resbalé, no me caí, no me golpeé, me asusté, no me pasó nada, no tengo ninguna lesión, eso fue una advertencia, justamente, y hay que usar bien los términos, porque muchas veces dicen el tema de los incidentes, es muy abarcativo.
Un accidente ya está con una lesión, que vos te das cuenta que necesita un servicio de emergencia, o el servicio, un enfermero, alguien que por algún corte menor, y ya el incidente casi me pasó. O sea, yo estaba cruzando, ¿no es cierto?, cerca de un izaje, y se rompió así como figuraba la imagen. Ahí se rompió al lado, se rompió y la carga cayó al costado mío. A mí no me pasó nada, pero no respeté la distancia, nadie me alejó del sector más peligroso y es el casi me lesioné. Otra pregunta acá, dice Motorola Edge 50, dice, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y riesgo crítico? Bueno, un riesgo crítico sería un riesgo, o sea, superior, sería como una forma de que uno puede nombrar un riesgo que es como que el daño que te puede causar es serio o severo, digamos. Si trabajamos en altura, ¿no es cierto? Nos llegamos a caer, bueno, como vimos en el video. Por ahí, si no estamos anclados, ya el riesgo crítico ya va a ser la muerte, alguna incapacidad permanente. Sí, es como en tu procedimiento vos le das esa valoración al riesgo. Porque en general se valoran entre leve, moderado y grave, según la consecuencia. Y bueno, también le das una valoración, tanto si es probable de que pase o no. Bien. ¿Otra pregunta? Ah, estaban preguntones, muy bien. Aquí un compañero, Enzo, preguntó cuál es la diferencia entre riesgo y peligro, pero bueno, ya esa pregunta ya la dijeron al comienzo. Vamos a dejar, se va a grabar esto, luego lo subimos a los canales de YouTube ahí para que quieran volver a repetir y recordar todos los ejemplos, todo. Así que vas a tener que vernos. Bueno, ¿seguimos? Seguimos acá. Charla de 5 minutos. La idea principal, enfocar, dar un mensaje claro y concreto. Generalmente decimos que son de 5 minutos, ¿por qué? Porque por ahí es hablar con la gente y decir, bueno, muchachos, ¿qué pasó ayer? Si hubo algún incidente o si hubo algún accidente, y decimos cómo podemos mejorar esa situación, cómo podemos prevenir. Lo importante es también escuchar a la gente. Por eso es que somos los facilitadores de ese momento. ¿Ve qué quiero que hagan hoy distinto? El enfoque, menos palabras, más impacto. Y acá en este tema también es importante saber que no todos percibimos la información de la misma forma. Algunas personas son auditivas, otros son visuales y otros son kinestésicos. ¿Qué significa eso? Que nosotros a la hora de hacer una capacitación o una charla de 5 minutos tenemos que abarcar los sentidos que tenemos para poder llegar con el mensaje, ya sea oral, ya sea visual o ya sea haciendo algún cambio, digamos, o alguna actividad. ¿Ve? Lograr una acción concreta del trabajador, generar conciencia real. Yo no voy a aprender a usar esto, creo, estoy peleando. Y es así, estamos ahí en el lugar de trabajo antes de empezar, por ejemplo, esta era una capacitación de identificación de los EPP, todo con los compañeros haciendo una pausa e identificando cada uno y exponiendo lo que sabe. Bueno, el tema de captar la atención, ¿no es cierto?, fomentar esa participación. Por eso es muy importante el tema de hacer preguntas. No tan solo hacerlo monótono y hablar así como estoy haciendo yo, sino justamente preguntar. Cada uno tiene una experiencia y es muy, muy valiosa. Entonces, por ahí una persona nueva que recién se integra va a aprender de la experiencia del compañero que ya lleva 20 años trabajando lo mismo.
¿Ve? Explicar puntos claves, mencionar consecuencias reales, describir paso a paso, en el caso también que yo tenga que dar un instructivo de seguridad en ese momento, resumir lo aprendido y hacer preguntas, y hacer que ellos también te indiquen si entendieron o no. Muchas veces es importante también saber leer todo lo que te dice la persona sin que hable, los gestos, cuando una persona ya está cansada, cuando ves que está pero no está, se fue. Entonces eso también es importante en nosotros para saber la dinámica. Bueno, ya creo que viene la otra temática, así que ahora hagan sus preguntas de los dos lados, de acá presencial y... Acá Bueno, vamos a hacer un chicos. aporte de Fiorella, puede ser. Comenta algunas opciones con respecto al tema, ¿no?, de la charla. Podría ser realizar las charlas de una forma dinámica, mediante juegos, en grupos con temas puntuales. Bueno, después comentan sobre lo que es el ATS, ¿sí? Ahí, Sí, el tema del ATS lo vamos a dar ahora, lo vamos a desarrollar ahora. Lo de la charla de 5 minutos, muy buen aporte, Fiore. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguno ya confeccionó, tuvo que guiar al personal en la confección en la AST? Bien. ¿Qué es el AST? Sí, que cumple ¿qué función? Justamente planificar a corto plazo la tarea que se va a hacer hoy, con el aquí y ahora, con estas condiciones, para justamente mitigar los riesgos que se identificaron o que se van a mitigar los riesgos que se identificaron con los peligros que hay. Bueno, este es un modelo de un AST normal, digamos, tiene 3 columnas con una matriz. ¿Cómo se llama esa matriz o qué medida tiene esa matriz? Sí, muy bien. ¿Y qué medida tiene? Tiene 5 escalas de un lado y 5 escalas del otro. Se llama matriz de 5 por 5, justamente porque tiene 5 magnitudes de gravedad y 5 escalas en lo que es probabilidad. Después abajo podemos apreciar que tiene una columna que dice paso de la tarea, una central que dice riesgos asociados y las medidas de control a aplicar. Más abajo vemos que dice para que firmen los trabajadores. Más abajo también vemos que firman los que revisaron la AST, alguna inspección. Bueno, ¿cómo se confecciona la AST? ¿Qué es la primera tarea que se hace para confeccionarlo? Primero se define qué es lo que vamos a hacer. ¿Eh? ¿Cómo se va a hacer el trabajo? Porque hay varias maneras de hacerlo también, a una misma tarea. Entonces, en base a cómo se va a hacer el trabajo y qué tarea se va a realizar, vamos a desglosarla en pasos. Lo más desmenuzado posible, lo más detallado que se pueda. Se va a identificar los riesgos por cada paso, evaluando los peligros en cada uno. Se va a aplicar las medidas preventivas a los riesgos identificados según la valoración que se le dé a cada peligro.
Se valora justamente los riesgos, como le decía, mediante esa matriz de riesgo de 5x5. Se establece si un riesgo es crítico o es leve. Después se aplica la revisión y la aprobación. Si un grupo de trabajo confecciona una ST, después lo va a revisar el supervisor con el de planta o con el de seguridad para ver si está correcto. Y luego se procede a el control y seguimiento, que ya cuando empiezan a trabajar, se aprobó el AST y empiezan a trabajar, se le controla con esa, con esa metodología. Un ejemplo ahora, veamos acá, que es una excavación manual para instalación de cañería en una obra civil. Bueno, ¿qué pasos principales tenemos en la tarea? Son poquitos. Delimitar e inspeccionar el área de trabajo. Ese es el primer paso. Realizar la excavación manual. El tercer paso, instalar la cañería y tapar la excavación. Esos son los 3 pasos que tiene mi tarea. Los riesgos asociados van a ver que por cada paso, por ahí hay 1 o 2 riesgos identificados. Por ejemplo, con el paso 1, que era identificar y vallar el lugar, ¿qué riesgo tenemos? Atropellamiento por equipos móviles. Caída al mismo nivel por terreno irregular. Interferencia con servicios enterrados. Electricidad, gas, agua. El segundo paso era empezar a hacer la excavación manual. Golpes y sobreesfuerzos musculares. Porque si yo estoy frío, tengo el cuerpo frío, no hice precalentamiento en la charla de 5 minutos, que también se aprovecha, hacer precalentamiento. Por ahí estoy frío y me pongo a hacer esfuerzo físico brusco y me puedo lesionar. Derrumbe de paredes de la excavación a medida que voy profundizando las paredes, justamente de la perforación que estoy haciendo. Contacto accidental con instalaciones subterráneas, con energías peligrosas principalmente, como se mencionó, electricidad, gas, agua o algún vapor, si hay. El tercer paso, el riesgo para el tercer paso sería atrapamiento de manos y dedos, caída dentro de la excavación, porque ya estábamos por tapar, ¿no es cierto? Estábamos por tapar era que íbamos a montar la cañería y vamos a tapar la excavación posteriormente. Bueno, durante el montaje o la colocación de la cañería dentro de la excavación, es que nos vamos a atrapar los dedos y las manos. Una vez que ya está puesto el caño, podemos caernos dentro de la excavación. Y exposición a tránsito interno de equipos también. Esto a grandes rasgos son los riesgos asociados a cada paso que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué medidas preventivas vamos a tomar para esos riesgos? Si estamos expuestos al tránsito, vamos a coordinar con operadores y utilizar banderilleros cuando corresponda. Señalizar el área de trabajo a una buena distancia para que el operador de una máquina o de un vehículo liviano tenga margen de distancia para accionar los frenos si es que viene a una velocidad considerable y verlo al banderillero que está ahí en su puesto cumpliendo esa función de advertir que hay un área de trabajo en operación. Verificar nivelación del terreno también por el tema de la caída al mismo nivel por terreno irregular.
verificar planos y realizar detección previa de interferencias. Bueno, en el segundo paso, ya cuando vamos a excavar, fíjense que el tema del contacto se tomó como medida preventiva ya en el primer paso. En el segundo paso, aplicar técnicas ergonómicas de manipulación manual, justamente para evitar la lesión que habíamos mencionado, posible. Mantener taludes seguros o sistemas de contención según profundidad. Hay muchos métodos de contención de paredes. No solamente está el talud del 45 grados, no es el único que existe, también hay escalonado, hay también cable estacado, que contienen las paredes. Todos tienen la misma función, que es contener cualquier posible derrumbe. También otra medida preventiva que vamos a tomar para evitar el contacto posible con cualquier energía peligrosa es realizar cateo manual con precaución en zonas con servicios identificados. Bueno, el tercer paso, para que no nos atrapemos los dedos ni las manos, vamos a coordinar los movimientos entre los trabajadores. Vamos a hablarnos, vamos a decir, mirá, yo voy a mover el caño para allá, puedo moverlo para allá y lo acomodamos en el lugar que va. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a verificar la nivelación y compactación del terreno para que nadie se pueda caer dentro de la excavación. Que nadie pueda pisar en el borde y se pueda caer. Justamente vamos a estar nosotros atentos a la nivelación esa. Y vamos a coordinar con los operadores y banderilleros cuando corresponda nuevamente para evitar o contrarrestar el riesgo de posible atropello por vehículo. ¿Qué otra medida podemos tomar acá para mitigar el riesgo de atropello? ¿Qué aporte pueden hacer ustedes acá en la sala o en Zoom? Sí, decime. Se le puede agregar las pausas o cambio de turno del trabajador por el movimiento repetitivo que tiene, puede causar una lesión ergonómica. En este caso, como son varios los trabajadores que se supone que hay, se puede pausar, rotar el trabajo para que no haya un sobreesfuerzo y que no tenga una lesión ergonómica a largo plazo. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Sí, correcto. Sí, se puede hacer rotación de personal y se evalúa a ver qué tiempo de exposición va a tener, como dijo el video de hoy, en la identificación de los riesgos y peligros, qué tiempo de exposición va a tener el trabajador a ese tipo de esfuerzo físico. Bien, ahora vemos acá el casillero de los, como le había mencionado, de la firma de los operadores, del operario, mejor dicho. Y de la inspección también. ¿Qué fundamento legal tenemos para que nos obliga a sí o sí cumplir con esto? Bueno, se fundamenta en la 19.587, partiendo de parte como base de la Ley de Higiene y Seguridad, que establece las normas básicas para preservar la vida y la integridad de la persona. El decreto 351, que es el que reglamenta dicha ley, que establece también las condiciones mínimas de higiene y seguridad que debe haber. El decreto 249, que es el que reglamenta la actividad minera, que establece las condiciones de seguridad y higiene complementándose con la ley y el decreto anteriormente mencionado. Y el decreto 911, que reglamenta la actividad de la construcción, que también hace mención de la higiene y seguridad para ese rubro, de esa actividad. Bueno, ¿quién confecciona la ACT? La ACT es una evaluación de riesgos
que se hace en el campo, en el lugar. ¿Sirve que yo lo tenga hecho en la oficina y después vaya al campo? Muy bien, no, no sirve. Lo realiza el supervisor con todo el equipo de trabajo. La participación del equipo es obligatoria porque la seguridad lo hacemos entre todos, como se dijo anteriormente. Como le decía, se hace en el lugar de trabajo, se confecciona el AST. Cada trabajador debe firmar el documento tomando conocimiento y dando su consentimiento legal de que lo que está escrito ahí es correcto. Que todos los riesgos están identificados, que todas las medidas preventivas son las correctas para contrarrestar lo identificado y debería estar todo contemplado. Y hasta ahora no apareció nadie de seguridad acá. ¿Por qué? Porque el técnico asesora, el técnico ayuda, guía a los trabajadores a que puedan completar el AST de manera correcta, de una manera completa. No que venga la inspección y diga, ah, pero acá te faltó, y acá te faltó, y acá está mal, y no. Para eso estamos nosotros, los técnicos de higiene y seguridad, o la asesoría de higiene y seguridad, cumple esa función. ¿Cuándo pierde validez una AST? Cuando hay cambios bruscos en climáticos, como se ve en el gráfico, tormenta eléctrica, viento blanco u otras condiciones adversas, cambios operativos también. Cuando vieron que mencionamos que todos los trabajadores que participaron en la confección firmaron en la AST, bueno, cuando traigo a alguien de otro frente de trabajo que se incorpore a la AST, no necesariamente pierde validez, pero sí lo tengo que parar un ratito la tarea al frente de trabajo y hacerle saber o difundirle, mirá, el AST dice que vamos a hacer así, 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 esta tarea tiene estos riesgos, tiene estas medidas de prevención. Y ahí recién el operario va a firmar el AST formalmente, No es, ah, bueno, vení, sí, firmá el AST y vení ya para trabajar. No, no es así como tenemos que trabajar. Primero el trabajador tiene que trabajar a conciencia, tiene que desempeñarse a conciencia en la tarea que está realizando. Tanto el trabajador, el operario, como también el supervisor, de no apurarlo para que se incorpore al frente de trabajo nuevo. Bueno, cuando hay problemas con equipos y herramientas, porque por ahí me cambia la planificación que yo había hecho originalmente y entonces mi metodología de trabajo no va a ser la misma. Entonces la acción que tenemos que hacer es detener la tarea, agregar el paso faltante en la AST o anotar las nuevas condiciones detectadas. Bueno, vayamos haciéndola, vayamos respondiendo. Bueno, a ver. Vamos desde acá. Bueno, empiezo de abajo. ¿Puede confeccionarlo un auxiliar de higiene y seguridad? ¿Al ATS? De poder puede, pero no es lo indicado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo justamente que los trabajadores son los que tienen que trabajar, ejecutar la tarea con el pleno conocimiento de los pasos que van a realizar, los riesgos que están asumiendo, las medidas preventivas que están aplicando para contrarrestarle esos riesgos. Por eso es muy importante que lo hagan ellos. No es porque nosotros seamos fiaca o no queramos o no, es porque y a ellos lo van a inspeccionar si viene una inspección al frente de trabajo, una inspección de minería, de la minera,
y le pregunta, no nos va a preguntar a nosotros, le va a preguntar al trabajador, le va a decir, "Che, ¿y qué dice acá tu ACT? ¿Cómo va a hacer el trabajo? Si el de seguridad lo hizo y el trabajador no se tomó la molestia de leerlo siquiera, no le va a saber responder. Por eso es importante que sí lo hagan ellos. ¿El ATS se emplea por cada tarea de cada trabajador? No, como habíamos mencionado, se hace por grupo de trabajo o por frente de trabajo. Si van a hacer una tarea eléctrica, ponele, en un sector están montando bandejas portacables, en otro sector ya tienen montadas las bandejas portacables, pero ahora están por tirar los cables por arriba, en altura. El grupo que está haciendo que están montando las bandejas va a tener su ACT. El grupo que va a estar tirando los cables por las bandejas en altura va a tener otro ACT, porque tiene riesgos diferentes. Ok. Un ATS, si las tareas son parecidas, ¿se pueden repetir los riesgos y las medidas preventivas? Las tareas pueden ser parecidas, pero depende también, como dijimos, se hace en el lugar, ¿no es cierto? Y no todos los lugares ofrecen exactamente las mismas condiciones, tanto climáticas, tanto físicas, de espacio. Puede ser que yo acá en una estructura acá tenga un espacio reducido para poder trabajar. Y la otra tarea es igual, pero no tiene esa limitación. Todo eso hay que contemplarlo. Ok. ¿Este es un documento de valor legal? Sí, es un documento de valor legal, totalmente. Porque cuando pase algún accidente, lo que van a pedir justamente es el permiso de trabajo, el AST, los checklists, toda la documentación de seguridad que es aplicable a la tarea. Si el AST está contemplado el riesgo de lo que pasó, a mí me pasó, se me accidentó una persona trabajando en altura, estaban ajustando una brida, una cañería, y estaban ajustando con las tuercas son grandes, se les zafó la llave, se apretó el dedo, no fue una lesión importante, pero lo tuve que bajar, lo tuve que llevar al servicio médico, lo hicieron atender, todo. Tuve que hacer un reporte por ese accidente que hubo. Si bien no fue significativo, como les digo, se cumplió con todos los protocolos. Y lo primero que pidió el colega de la minera es ver si en el AST estaba contemplado si había riesgo de atrapamiento. Sí estaba contemplado. Cuando se usan herramientas manuales y si están poniendo grasa, algún lubricante para poder justamente ensamblar las piezas mecánicas, es muy probable y es normal que zafen las herramientas. Entonces ahí es donde se produce este tipo de lesiones. Bueno, acá hay otras preguntas. ¿En qué tipo de trabajo no se aplicaría un ATS? El AST, ahí Dani. En algunas tareas que son muy rutinarias se aplican procedimientos escritos de trabajo seguro cuando ya todas las condiciones y el trabajo se realiza de la misma forma. No se aplica ATS, sino que se controlan los riesgos a través de un procedimiento escrito de trabajo seguro. Claro, tengo entendido que también inclusive ya se tiene la nómina personal que desempeña esa tarea, entonces por más que hagan la rotación de personal, ya está contemplado en Sí, me pasó a ese mí procedimiento. en trabajo en laboratorio químico en Pirquitas. Había 5 salas, uno hacían trituración, otro hacían preparación de muestras, otro hacían la lectura a través del equipo de absorción atómica. Y como todos hacían todos los días la misma tarea, digamos, el mismo procedimiento,
sea, pesaban la misma cantidad de muestra y todo era lo mismo. Se tenía solamente un procedimiento escrito de trabajo seguro que estaba pegado ahí en la pared de la sala y con eso se capacitaba, o sea, de vez en cuando el personal para que tenga los conocimientos de la prevención y con eso no se hacía el AST. Buenísimo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá preguntan también, a ver. Dice Daniel, trabajo en una empresa de construcción y cuando llegué... Uy, ¿se cortó? No sé si se... Trabajo en una empresa de construcción y cuando llegué vi que desecharon un galpón con chapas de fibrocemento. ¿Son peligrosos? Son peligrosos, ¿no? Por supuesto, sí, sí, son peligrosos. Hay que identificarlos y clasificarlos bien para poderlos disponer. Si se refiere a lo que es el material de las chapas de fibra de cemento, tengo entendido que antes de 2003 esas chapas tenían asbesto y amianto y sí sería un material peligroso si se refiere al material. Después de 2003 se eliminaron esos materiales y se hacen con otro tipo de material que no es peligroso. Muchas gracias, Dani. Ahí te cedo la posta. ¿Se sigue todo? Bueno, aquí como explicó Jonathan, el AST es una herramienta de gestión de riesgo que se utiliza para tareas en general. Después, para la gestión diaria de los riesgos, también se utiliza el TechFi, que el TechFi sería como una herramienta de valoración de riesgo ya más personal, es más para cada una de las personas que realizan las actividades. Así como él tenía el ejemplo de una tarea de en bajada de caño, en excavación, no es lo mismo el riesgo para los muchachos que van a estar dentro de la zanja que el que va a estar con la máquina o el que va a estar haciendo señas. Como cada uno de los participantes va a tener riesgos diferentes, esta herramienta del TechFi tiene como objetivo que cada una de las personas identifique su riesgo en la maniobra y para que después aplique algunas medidas de prevención y control. Bueno, para esto tienen estos 4 pasos. Que primero sería que cada uno en su actividad identifique el peligro, después haga una evaluación de estos peligros, defina qué controles se van a hacer para mitigarlos o eliminarlos, se hace una comprobación y después, una vez que está eso todo en conocimiento, se ejecuta la tarea. El TechFi no sería como un documento más, tiene un objetivo que es, digamos, crear conciencia diaria para mejorar la cultura de seguridad de lo que se hace, si sería la obra o si sería una empresa. Bien implementado, un TechFi bien hecho a conciencia, no es una pérdida de tiempo. Está demostrado que la buena aplicación del TechFi redujo accidentes de forma significativa en organizaciones que lo hicieron de forma correcta.
como le habías dicho, el TECFAI lo completa cada una de las personas que forma parte de una actividad. Lo verifica su supervisor, y también un prevencionista, digamos, tendría que, o lo asesora o verifica, digamos, si la persona lo confeccionó y lo valoró de forma correcta. Dani, perdón, acá dice, Fiore dice, los trabajos en espacios confinados, ¿el permiso de actividades depende de la ST? ¿Cómo? Dice Fiore, en los trabajos en espacio confinado, ¿el permiso de actividades depende de la ST? Pregunta. Independientemente de la ST, o sea, todas las actividades tienen que tener una ST y todas las personas que forman parte del trabajo en espacio confinado deberán confeccionar su TECFAI también, pero además, como el trabajo en espacio confinado es una actividad de alto riesgo, tiene que hacer un permiso de trabajo como una medida de control documental extra para evitar un accidente en ese ámbito. Tal así como la ST es un documento legal, el TECFAI también, y está sustentado, digamos, por la misma normativa que la del AST. También tiene su vencimiento, o el TECFAI deja de ser válido también cuando hay un cambio de tarea, o cuando hay un cambio de condición del lugar donde está trabajando, o si se modifica el procedimiento. También si, por ejemplo, están en una obra de construcción y hay diferentes contratistas en un espacio de trabajo que van a hacer actividades diferentes en el mismo sector, también si hay que hacer modificaciones, y por el tema del clima y esas cuestiones también. Bueno, esa sería la última parte. No sé si ustedes, chicos, tienen aquí alguna pregunta con respecto al TECFAI o otras cuestiones. ¿Hay en el chat sale alguna pregunta? Por ahora no. Dice, soy técnica, Noelia, perdón, dice, soy técnica química y a la vez licenciada en higiene. Les consulto, ¿el TECFAI lo aplicamos en tareas simultáneas? Esa es la pregunta. ¿Lo aplicamos en tareas simultáneas? En ese caso lo tendrías que realizar en la tarea actual, no puedes, calculo yo, no sé, podrías dar un ejemplo de tareas simultáneas, pero lo que suele pasar en algunas obras es cuando hay una superposición de tareas. Por ejemplo, esa persona que estaba cavando el pozo, posiblemente, o en otro sector estén pintando la cañería y al lado estén soldando. Entonces cada uno va a hacer el análisis de su TACFAI por su actividad propia. O puede ser que lo último que estuve explicando, cuando hay superposición de actividades con diferentes contratistas y hay simultaneidad de tareas, hay una modificación de TECFAI y se hace, digamos, en función de la nueva valoración de riesgo que tendrá el sector. Tal cual, Dani. Acá también pregunta si el TECFAI se lo hace todos los días por más que se realice la misma tarea. Sí, se debería realizar todos los días porque pueden cambiar las condiciones climáticas, también puedes hacerle el mismo trabajo en diferente sector, entonces ahí ya van cambiando, ahí aparecen más riesgos. Pasa que el espíritu del TECFAI es la prevención, digamos. El espíritu del TECFAI es que se tomen los 5 minutos para hacer
esa valoración de riesgos. Porque si lo tomás como que es un trámite nada más, digamos, perdería el sentido del TECFAI y no tendría sentido hacerlo. Yo puedo hacer una pregunta. Actualmente el TECFAI se está aplicando o sea, acá en la ciudad en varios lugares, o solo en las mineras. No, yo entiendo que la aplican las mineras. No he tenido conocimiento de que lo apliquen aquí. Obviamente que depende de la fortaleza del sistema de gestión que lo utilice una empresa. Digamos. Si ellos quieren aplicarlo, tranquilamente lo podrían aplicar también aquí en la ciudad. Ah, bien, gracias, Dani. Buenas tardes, soy Natalia y actualmente estoy trabajando en una obra en, en Molca, que está, haciendo lo que es un edificio acá en Ucasal, y nosotros sí aplicamos TEFAI. Y también en el ATS siempre ponemos al final lo que es orden y limpieza, que también se los piden en minera, porque el minera, como para sumar a lo que Jonah decía, minera tiene su sistema de gestión de residuos. Entonces, como para finalizar, siempre ponemos orden y limpieza para cumplir con el tema de la separación de residuos según la política que tenga la minera. Y también al principio ponemos el traslado de herramientas, porque como ustedes saben, trasladar las herramientas al sector o a la obra donde estamos, siempre se las hace en vehículo. Y ahí también hay riesgos y también se aplican las medidas de seguridad. Y en el caso de donde estoy en la obra, yo hace 5 años que trabajo en minera, y para prevenir que no me pasen accidentes, aplico ya lo que es las políticas mineras, y una de esas es el TEFAI. Y ha funcionado porque los chicos hacen cambio de tareas y lo aplican, digamos, van identificando cada uno la tarea que hacen y lo evalúan ellos solos. Entonces en las charlas son más prácticas porque ellos ya saben a qué riesgo están expuestos. Por eso estaría bueno que cuando ustedes empiecen a trabajar, lo apliquen todo lo que van aprendiendo, y el TEFAI, como dice él, a mí me ha resultado para prevenir accidentes. Para mí ese aporte, digamos, es muy valioso. Yo no tenía conocimiento de que se lo aplique aquí en la ciudad. La realidad es que, por ejemplo, o sea, si cae alguna autoridad de control, Secretaría de Trabajo, yo no tengo conocimiento de que te lo puedan exigir. No te lo exige, porque a nosotros sí nos ha tocado tener auditorías de gente del ministerio también que nos ha venido a ver la obra. No te lo exige, más te exige los permisos, el ATS, los procedimientos, legajo, pero no te lo exige. Pero yo lo tomo por lo que yo te decía, como venía de obras de minera, para mí me resultaba más fácil que cada trabajador vaya teniendo en cuenta, identificando sus riesgos, sus medidas, y como te digo, ha funcionado, digamos, pero no, tampoco sé si en otras obras lo usan, digamos. Sí, así es. Yo también tenía entendido que no hay como una exigencia por parte de los organismos de control en su aplicación, pero como sí, también le dije al principio que esta herramienta bien aplicada trae muchos beneficios para la prevención de los accidentes. Buenas noches, más que nada para preguntar y también pedir su opinión acerca del uso de la inteligencia artificial en el uso de los ATS, porque, por ejemplo, POSCO está a punto de usar ATS que utiliza la IA para ayudar a lo que son los operarios a identificar cuáles serían los riesgos y corregirlos. O sea, no te dice cuáles son los riesgos, los que están equivocados, pero te dice, por ejemplo, en este ítem, en el sector de los riesgos, en el sector de las medidas preventivas, hay un error. Y ayuda ahí para ir corrigiendo, por ejemplo. ¿Qué opinan acerca de la implementación de los sistemas digitales para hacer los ATS? En mi opinión personal, para mí es muy, o sea,
para mí es beneficiosa, digamos, la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial. Sí hay que tener mucho cuidado, digamos, porque la responsabilidad nunca va a dejar de ser de la persona, digamos. Si lo sabes aplicar y lo aplicas bien, te va a facilitar el trabajo y a la hora del tiempo, porque por lo menos en la obra que tuvimos, siempre hubo quejas por parte de que la documentación te saca mucho tiempo. O sea, inclusive en la obra que tuvimos de Gramine, hubo muchas veces reclamos de que había pérdidas de hasta 2 horas de tiempo en la confección de la documentación, ya sea TechFi, permisos, la confección de los checklists, todo eso. Había quejas por parte de la parte de producción de que tardaban 2 horas en la confección de toda esa documentación. Pero para mí en esa experiencia, el hecho de hacer en todas las actividades de riesgo los permisos de trabajo, no tuvimos accidentes graves con tareas críticas. O sea que dieron resultado estas herramientas de gestión. Si la inteligencia artificial viene para reducir el tiempo en la confección de las planillas, para mí, digamos, es beneficioso. Es más, por nuestra parte, digamos, capaz que dentro de un mes hagamos algún tipo de actividad relacionada a la creación de estos formularios digitales. Sí, sí. Bueno, justamente hablando de dicha aplicación de la IA o la inteligencia artificial, en este caso, para la producción minera, o más que nada para la producción de higiene y seguridad para los trabajadores, los futuros profesionales que van a ser todos, ¿se brindará alguna capacitación en base a como herramientas de apoyo con la inteligencia artificial para el armado de informe técnico? No te digo que se haga el informe técnico, pero teniendo una base de la información que tenemos, haya alguna capacitación, algo que nos sea beneficioso y que nos reduzca el tiempo de trabajo para cumplir en tiempo y forma los informes, los legajos técnicos, el procedimiento de trabajo seguro. Son herramientas en doble sentido, tiene un beneficio y tiene una contra, sí, pero me gustaría saber si ustedes a futuro piensan hacer una capacitación relacionada con la IA. Sí, o sea, en base la superintendencia está promoviendo Prevención 4.0, o sea, que es, digamos, la implementación de la inteligencia artificial aplicada a la prevención de riesgo de trabajo. En el marco de esa campaña de la superintendencia, nosotros como consultora estamos planificando realizar capacitaciones de toda esa temática, ya sea formularios, creación de formularios digitales, cómo utilizar la IA, por ejemplo, para hacer las campañas de seguridad que se piden en las compañías mineras, o cómo utilizar la IA para generar cartelería o pictogramas que ayuden, digamos, a la prevención. Sí, nosotros estamos por hacer esas actividades. Nosotros, Hay muchas cosas que se puede hacer con IA. Entre una de esas cosas, en un turno de noche que estaba muy tranquila la cosa, agarré con Gemini y pedí que diseñe una aplicación para hacer la automatización de la entrega de EPP. ¿Qué se hace eso? Es una aplicación que hay una pantalla principal, los operarios firman con una firma digital y automáticamente lo carga dentro de un 299.
estuve investigando y está, ¿cómo le digo? No, claro, está avalado por lo que la SRT. Y también con eso podemos hacer un informe de cuántos GPP se está entregando por mes por operario y por grupo. Se puede hacer un seguimiento. Eso facilitaría mucho para lo que son las auditorías que nos hacen a nosotros con respecto a los 299. Y muchas veces tenemos el personal de recursos humanos que se encarga de hacer las cargas en las plataformas, y con eso ya tenemos y siempre hay como complicaciones con respecto a cómo hacerle llegar el 299 al personal de recursos humanos. Sí, así es. Se está buscando la automatización de ese tipo de planillas. También existen, o sea, se está comercializando pantallas que hacen la gestión, digamos, de la entrega de EPP, pero todo eso también, según lo que pude ver, digamos, en la página de la superintendencia, no es que cualquiera puede hacerlo, sino que, o sea, sí lo puede hacer, pero lo tenés que certificar y ellos te tienen que dar el aval, o estar avalados por la superintendencia, toda esa gestión que vos haces. Claro, la certificación de prevención 4.0 sería. Tiene que cumplir. Tu sistema tendría que cumplir los requisitos de. Perdón. El sistema que uno crea, digamos, tiene que cumplir los requisitos de ellos. Y lo que te piden es que, por decirte uno, ¿no? Que ellos puedan tener acceso a ese sistema. Claro, que ellos digan, a ver, la empresa tal, quiero ver qué registro de entrega de EPP tiene, por ejemplo, para el debate de los EPP. Ellos pueden poder acceder a ese registro. Claro, también hay un tema de todo ese, de los datos, de la protección de los datos y la privacidad, que también hay que cumplirlo. Hay disposiciones nuevas de la superintendencia, creo que de marzo de este año, no tengo el número ahora, pero todo eso está a través de resoluciones y disposiciones de la superintendencia. La tendrían que buscar, ahí lo van a encontrar. Bueno, si ya no hay más preguntas. A ver, dice aquí. No puedo ver. Acá en el interior, Fiore escribe, acá en el interior una empresa utiliza una app llamada Safety Control para el llenado de planillas, el departamento de calidad hace el llenado y el técnico en higiene y seguridad solamente verifica para la firma. Bien, bueno. ¿Listo? Sí, pone la última. Bueno, chicos, muchas gracias a todos los que están acá presentes, los que están ahí por Zoom. Vení, Moni, también. Muchas gracias acá a todos por escucharnos. Queremos siempre prevenir accidentes, estamos generando todas las herramientas, nos ayudamos entre todos, es la idea. Así que bueno, un desafío más cumplido, poder llegar acá con el mensaje. Muchas gracias acá a todos los compañeros, a todos Daniel, por la Mónica, participación. Johnny, y a ustedes también, y allá también. Los espera allá afuera un break para que puedan servirse un cafecito o algo, y les agradecemos nuevamente.